Hmm. Bueno, y estamos aquí de regreso. Déjame ver, yo estoy muteado. Estamos aquí de regreso en Almuerzo de Negocios. Me imagino que estamos en el aire, ¿no? Lo que pasa es que no estoy escuchando la música de fondo. Agradeciendo a Altiz, quien es el patrocinador de todas nuestras entrevistas, pidiéndole disculpas a nuestra audiencia porque hemos estado presentando algunos inconvenientes con la estabilidad de nuestra señal de internet. Bueno, eso es parte ya del día a día, ¿no? Eso es parte ya del día a Sí, día de lo que estamos teniendo. Déjame ver, Manuel, yo no sé. yo diría que esa es la nueva modalidad de desarrollar las operaciones, porque antes no se tenía por qué depender tanto en temas de transmisión con Con relación relación a la a la señal de señal de Internet, internet, pero pero ciertamente ciertamente desde desde marzo marzo nos nos hemos hemos visto visto muy, pero pero muy muy dependientes. dependientes. Sí. Y es algo que entra en inestabilidad, a veces sí, a veces no, pero gracias a Dios uno logra la comunicación. Lo bueno que la intermitencia la tenemos, vamos a decir, más acentuada en nuestro live en YouTube, pero en radio estamos saliendo de manera íntegra. Y mira, un tema sumamente importante en estos momentos, a propósito de que no estamos, creo que justo saliendo de una temporada ciclónica, pero también porque hemos pasado por momentos muy difíciles para los negocios no solo en la República Dominicana, pero en el mundo entero, y es el tema de la continuidad en los negocios. Cómo lograr que pues tu negocio siga funcionando más allá de cualquier tipo de situación que ocurra. Y nos acompaña en el día de hoy el señor Viriato Sánchez de VSC Consulting, con quien vamos a estar hablando de continuidad de negocio y de resiliencia en tiempos tan difíciles. Así que dándole la bienvenida, señor Viriato, qué bueno tenerlo por aquí para que hablemos de este tema tan interesante, porque quiérase o no, los empresarios a veces pensamos como que todo va a salir bien, nada va a fallar y mi negocio siempre va a funcionar de una manera fluida. Y no hay nada más ajeno que eso a la realidad de lo que vivimos en el mundo. Correcto. Primero, antes que nada, agradecer la oportunidad que me dan ustedes de primero compartir con ustedes y el público del programa Almuerzo de Negocios. Así que me siento muy agradecido de poder tener esta oportunidad de compartir. Bueno, lo primero que tenemos que ver es cómo nosotros cambiamos el paradigma del concepto de continuidad de negocios a hablar de resiliencia. Quizás ustedes han escuchado Sí, como algo más novedoso. Ya no hablamos tanto de continuidad de negocios, sino ahora se habla mucho de las empresas resilientes. Realmente, si nos vamos a la definición que no viene de ahora, podemos buscarlas en la guía número 73 de ISO, que es una especie de es un glosario de términos. En sí, el 2007 ya se estaba hablando de resiliencia organizacional, y la resiliencia tiene que ver con la capacidad que tiene una empresa de adaptarse ante un ambiente cambiante y complejo. De la muy misma bien. manera, en el 2017 ya hizo, también en su glosario, da una definición muy parecida, que es la capacidad de adaptación de la empresa ante los desafíos y problemas que enfrenta. Ahora bien, ¿qué diferencia podemos destacar entre continuidad de negocio y resiliencia? Bueno, resiliencia se ve más como algo más integral, Ok, es una respuesta de la empresa como tal, de la organización como tal, y que viene como resultado de un análisis más allá de enfrentar lo que tradicionalmente consideramos nosotros incidentes, desastres, la respuesta ante crisis. ok, Fíjate que muchas veces hablamos, mira, la continuidad de negocio la necesitamos en el momento en que estamos en temporada ciclónica, como respuesta de un incendio, de un terremoto. Estamos hablando sobre elementos, sobre eventos que son más de crisis. Muchos de ellos, como lo que estamos hablando aquí, como huracanes y terremotos, son amenazas porque no están dentro del ámbito de nosotros, lógicamente, mantenerlos y gestionarlos, sino que tenemos que desarrollar alguna estrategia de mitigación.
La resiliencia cambia a un entorno mucho más interesante, porque la resiliencia más bien es un concepto estratégico del negocio, no de una respuesta ante un incidente. Muy bien. Ahora estamos viviendo el tiempo de la pandemia, que es un evento externo, también una amenaza externa. Y hemos visto cómo las empresas se han visto afectadas de una manera diferente a como hubiera sido un ciclón, un terremoto, que son tiempos cortos ante una respuesta de un incidente corto, que puede tener consecuencias a más largo plazo. Pero una pandemia es un tipo de incidente que tiene una consecuencia mucho mayor a más largo plazo y que puede, en el mismo proceso de la pandemia, como hemos visto, desaparecer negocios. Sí. Pero la resiliencia va más allá de eso. De hecho, hay un estudio que presentó Harvard Business Review en un artículo de su revista en el año 2015, un estudio realizado por una empresa de Boston, una empresa consultora de Boston, y el artículo se llama Buscando los riesgos en los lugares inadecuados. Y en eso se determinó que el 86% de las empresas pierden valor por un problema de no gestionar adecuadamente el riesgo estratégico de la empresa, no por incidentes, crisis. Repítame ese número. El 86% de las empresas pierden valor por un problema estratégico. Wow. Ya sea porque tienen una estrategia mal implementada, no tienen una estrategia clara que se pueda trabajar y porque la estrategia no responde a un análisis de respuesta, porque tenemos que entender que la estrategia es que nos lleva a la empresa del punto donde estoy, a mi visión, a mi futuro aspirado. La estrategia son los rieles que nos lleva a ese destino. Y si nosotros no sabemos y entendemos que cuando hacemos un análisis estratégico estamos fundamentándolo en una serie de supuestos que a su vez estamos asumiendo que a su vez pueden que no se den o que se den de manera diferente, nosotros tenemos un riesgo inherente en las mismas estrategias. Y si eso nosotros no lo vamos evaluando, entonces la respuesta de la empresa es que voy a estar implementando una estrategia, voy a estar operando una estrategia, pero no voy a estar midiendo y evaluando si los supuestos sobre los cuales validé esta estrategia hoy en día siguen siendo válidos para poder nosotros obtener el objetivo final, que es un resultado. En ese sentido, yo entiendo que cuando usted hace la estrategia, debe tener el plan de contingencia que le ayudaría a una resiliencia en ese sentido. Correcto. ¿Cierto? Muy bueno, muy bueno. El plan de contingencia es un componente de la resiliencia, no es la resiliencia. De hecho, la resiliencia va mucho más allá. La resiliencia, fíjense bien, es la capacidad de la empresa de adaptarse a un ambiente complejo y cambiante. Quiere decir que va mucho más allá de un incidente. El incidente lo incluye, claro que lo considera. Y probablemente lo vamos a ver con más frecuencia, claro que sí. Pero donde la gente no está mirando y mucha de la alta gerencia no está entendiendo es que esto es un concepto estratégico y que tiene que ser considerado, impulsado y protegido desde la alta gerencia. ¿Qué pasa con muchos planes de contingencia? Los planes de continuidad de negocio muchas veces se delegan a niveles 2 y 3 de la dirección. Mira, esta área, este departamento se va a encargar de eso. Ellos que se ocupen de eso y desarrollar un plan y vamos a hacer un ejercicio de evacuación y vamos a ver si nosotros tenemos los extintores, los sistemas de gestión, de monitoreo de las alarmas, de lo que tú quieras. Pero estamos viendo realmente y estamos manejando de esa manera los riesgos de la empresa como silos compartimentalizados. La resiliencia te dice, no maneja el riesgo compartimentalizado. Utiliza y maneja el riesgo como algo integral de la empresa porque vas a tener beneficios múltiples. La empresa, el riesgo es transversal a través de la empresa. Claro. Y los silos lo único que hace es que te permite duplicar recursos, mientras que la resiliencia, cuando tú lo trabajas los riesgos de manera transversal, reduces los recursos necesarios para dar una respuesta. Y al final, ¿qué tú quieres lograr? Lo que quieres lograr una empresa que tenga una cultura a todos los niveles, pensando en riesgos y las respuestas a esos riesgos. Acuérdense que continuidad de negocio es una respuesta a un análisis de riesgo previo. Claro, y hay algo que quizá valdría la pena acotar ahí y añadir, y usted me corregirá. Estamos conversando con Viriato Sánchez de BSC Consulting. Todas las empresas tienen riesgo. Es decir, es como la vida misma. Es decir, el único, conversaba yo con mi madre en el día de ayer,
Y le decía yo, el único requisito para fallecer es estar vivo. El único requisito para que una empresa tenga una interrupción en su negocio es que esté formada y que esté funcionando. Es decir, Claro. ninguna empresa es infalible a ese tipo de cosas. Excelente. El riesgo es inherente de la vida. Y las empresas son animales vivos. Sí. Están conformados en un entorno, están compitiendo con personas que le van a dar la continuidad y que tienen un objetivo para cumplir para las personas. Por lo tanto, las empresas definitivamente están sometidas a riesgo de manera permanente. Y entonces, uno de los grandes problemas que se encuentran, y para nosotros es una carga muy fuerte desde el punto de vista profesional, es que solamente se piensa en continuidad de negocio, que en el mejor de los casos, y se piensa en las empresas grandes, que son las únicas que tienen la capacidad para desarrollar resiliencia. Y yo les digo, ¿sabes qué? No importa el tamaño de la empresa, toda empresa, sea pequeña, mediana o grande, necesita tener una cultura de resiliencia. Y le voy a dar un ejemplo muy sencillo de una respuesta estratégica en un momento de un tipo de empresa que es microempresa, como los colmados. Sí. Cuando los colmados se sometieron en un momento determinado que dijeron, pero yo no tengo ninguna propuesta de valor que me haga mover a un público, a adquirir mis productos porque yo soy más costoso. Yo tengo una serie de elementos, manejo menor cantidad de marcas y tengo una serie de elementos que los supermercados que han ido bajando a nivel de boutique y que han ido reduciendo su tamaño en algunos casos, están compitiendo activamente conmigo. ¿Cuál fue la estrategia que tomó el colmado? Los deliveries. Y se convirtió en un liquor store. Y en unos hicieron los colmadones y en otros, que son los más, decidieron llevar el producto a la casa y ver cuál era el dolor que tenía su cliente, decir, mira, tengo que desplazarme. En un país donde cada vez más, como el de nosotros, estamos teniendo problemas para desplazarnos, todo lo que se refiere a que el producto llegue a mi casa, yo estoy dispuesto a pagar un premio por él. Y eso fue una respuesta estratégica de una microempresa. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros preguntamos, miren, ¿y mi empresa? Yo tengo una empresa y no tengo estrategia. Señores, toda empresa tiene una estrategia. Lo que pasa es que muchas veces está en la cabeza del dueño. Claro. Y muchas veces lo que estamos haciendo es repitiendo el modelo estratégico de otra empresa y por eso no destacamos en nuestra empresa, se mantiene en un rendimiento mediocre. Pero aún más ahí, el tema importante entender para conectarlo nueva vez con resiliencia es, mi entorno es cambiante, la incertidumbre es permanente y yo tengo que estar mirando más allá del entorno interno y tengo que mirar hacia afuera y ver qué está pasando hacia afuera, ver los riesgos que están afuera y desarrollar estrategias que sean medios a través de los cuales yo mitigue los riesgos a los cuales estoy expuesto. Buenísimo. Eso que usted señala es muy interesante, señor Viriato. Y eso cuando usted menciona de que mitiga los riesgos, es lo mismo de que no podemos querer controlar todas las situaciones. Debemos controlar más bien nuestras emociones para salir adelante ante las situaciones adversas. Es muy interesante ese tema porque la mayoría de las empresas, sobre todo empresas familiares o pequeñas empresas, muchas veces se van al tema de querer controlarlo todo y terminan en una desorganización completa porque no asumieron el rol que tenían que asumir en el momento adecuado. Claro, y quiero complementar con eso que tú acabas de expresar muy bien. Es lo siguiente. Yo hablo de mitigar, no eliminar riesgos, porque los riesgos no se eliminan. Exacto. Se reducen. No, exacto. Entonces, sí. La mayoría de los riesgos están asociados a la actividad. Si yo estoy vendiendo combustible y el combustible es un producto que tiene un riesgo de incendio y es explosivo, yo no puedo cambiarle eso al combustible, es una característica innata. Claro. Yo lo que tengo es que tener mecanismos adecuados para detección temprana, combate de incendio, etc. Eso es un ejemplo. Ahora bien, hay un concepto importante que tenemos que aprender los que ejercen la parte de alta gerencia en las empresas, y es lo siguiente: el apetito de riesgo. Los riesgos están ahí. ¿Qué es el apetito de riesgo? El apetito de riesgo es hasta qué punto yo estoy dispuesto a no hacer nada para resolver ese riesgo y esperar que cuando ocurra yo asumo las consecuencias. ¿Qué pasa con muchas personas y muchas empresas? Que para tú poder determinar el apetito de riesgo, tú tienes que hacer un análisis de riesgo, porque tú no puedes decir si tú vas a absorber o no un riesgo hasta que tú no conoces cuál es el riesgo. Claro. A mí un psicólogo me llamó un día y me dijo,
Ingeniero, usted ve riesgo mucho más allá que la gente común. ¿Usted no cree que usted lo que está haciendo es que trae esos riesgos usted? Y yo le dije, no. El riesgo siempre ha estado ahí. La única diferencia es que yo soy consciente del riesgo y usted no. Claro. Y yo voy a decidir si ese riesgo que tengo y que he podido identificar, ¿qué voy a hacer con él? Lo absorbo y no voy a hacer nada porque la consecuencia es muy vasta y decidí no, o el riesgo es pequeño y yo prefiero antes que hacer un mecanismo para mitigación, prefiero esperar la consecuencia porque se puede dar la regla de BCL. Se puede corregir de una manera fácil. Sí, o la inversión para prevenirlo es mayor que la consecuencia que tiene cuando ocurra. Claro. Y de hecho eso se llama los empresarios hoy en día tienen que tener mucho cuidado. Y nosotros hemos querido hablar mucho de esto porque hay un concepto básico en el código. Estoy hablando legal. Ok. Las empresas no pueden aducir ignorancia ante un riesgo que impacta a un tercero. Hay un concepto que se llama hacer la debida diligencia. Sí. ¿Qué significa? Y en Estados Unidos hay una normativa legal, hay una regulación a través de la ley que dice, tú tienes que hacer la debida diligencia. ¿Qué significa la debida diligencia? Yo debo identificar cuáles son mis riesgos. Claro. Debo cuantificar cuál puede ser el impacto de ese riesgo en valor y después determinar cuál debería ser la estrategia de mitigación de ese riesgo. Si yo hago ese cálculo y lo documento, oigan bien, tengo que documentarlo, no es porque yo diga que eso es así, yo tengo que hacer un proceso de documentarlo. Y lo documento y veo que el costo de mitigación que yo tendría que hacer es mayor que el impacto, yo no estoy obligado legalmente a hacer nada. No, exacto. Yo lo que voy a estar responsable a resolverlo. Ahora, si el costo de mitigación es menor que el impacto que él pueda hacer, entonces yo estoy obligado a actuar en consecuencia y a establecer y a aplicar la estrategia necesaria de mitigación. Entonces, muchas veces empresas salen del negocio porque nunca consideraron riesgos que estuvieron presentes en su empresa y cuando ese riesgo se convirtió en realidad, destruyó la empresa, que es lo que hemos estado viviendo hoy en día en muchas empresas, que nunca tuvieron. Señores, hay algo que yo le quiero traer a colación. La educación en nuestro país, ¿estaba preparada para una capacitación remota? No. Jamás. No estaba. Yo le pregunto a ustedes, la tendencia de la educación no es irse hacia la educación en línea. Ustedes van a otros países. Las universidades, por ejemplo, están teniendo más registración en línea, las universidades internacionales, que registración presencial. Se lo voy a traer a la República Dominicana. Yo soy docente de la Universidad APEC y la Universidad APEC hace unos 5 años atrás se embarcó en un proyecto de programas online. Y hoy en día esos programas online son la mejor muestra de que se puede perfectamente, no cambiando las aulas por la videoconferencia, porque eso no es educación virtual. Eso es educación a distancia, sino a través de una plataforma que te permite desde el lugar donde tú estés ver tus asignaciones, comunicarte con el profesor, hacerla, el profesor evaluarla. Y hoy en día ese programa es un ejemplo de eficiencia y se están inscribiendo muchísimos estudiantes en ese programa online de la Universidad APEC. Pero mira qué interesante. Un ejemplo típico de no ver el contexto de manera integral. A veces hay instituciones que tienen la plataforma porque han hecho acuerdos y tienen la plataforma disponible, han hecho opininos con la plataforma, la usan en alguno que otro proyecto, pero sus facilitadores o maestros o profesores no han sido educados adecuadamente para manejar de manera eficiente la plataforma y entonces tú tienes que un eslabón débil en la cadena. Y esto es cuestión de riesgo. Vamos a ver esto multidimensional, multidisciplinario, y vamos a ver cómo debe ser la estrategia para lograr el resultado al final. ¿Por qué? Porque yo tengo que, a todos los miembros de la plataforma, yo tengo que edificarlos, lo que van a utilizar la plataforma. Y los mismos estudiantes tienen que saber cómo utilizarla, cómo gestionarla, cómo trabajar en equipo, en grupo, y cómo hacer presentaciones de los resultados de los trabajos. Porque como muy bien tú planteas,
no es una educación a distancia, es una educación a través de una plataforma que permita el trabajo colaborativo. Así mismo. Yo tengo una pregunta final por mi parte. ¿Por dónde comenzar? Si yo tengo una empresa hoy en día y yo estoy escuchando esta intervención suya y digo, cónchale, yo no estoy consciente al 100% de cuáles son los riesgos que yo tengo de que mi negocio sencillamente deje de funcionar. ¿Cómo puedo yo montarme en esta ola para dentro de un periodo X de tiempo, un año, 2 años, 3 años, yo tener ya yo no sé si llamarle un plan de resiliencia o una estrategia de resiliencia? ¿Por dónde debo comenzar? Buenísima pregunta. Y es lo que nosotros nos hemos preguntado mucho hace unos años, y fue el resultado de que BCA Consultores desarrolló alianzas estratégicas con empresas internacionales que son el líder mundial. Hoy en día DRI, Data Recovery International Institute, es la empresa número 1 del mundo en cantidad de profesionales certificados en todos estos temas de riesgo, continuidad de negocio, y están en Nueva York. Y nosotros somos los representantes para República Dominicana. ¿Por qué? Okay. Porque nosotros entendimos lo siguiente: en las empresas pequeñas y medianas no tienen muchos recursos para contratar un consultor. Pero todo dueño de empresa tiene la responsabilidad de que su empresa permanezca en el tiempo, crezca y logre los objetivos de visión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos y hemos querido y hemos traído a República Dominicana? La transferencia de conocimiento. Entonces, a través de capacitación, usted puede perfectamente tomar un curso que dura 5 días, que le va a llevar un curso intensivo de 5 días, que lo lleva a una cantidad, a un cuerpo de conocimiento que lo pone a nivel de certificación, y puede tomar, si quiere, su certificación. Si no la quiere tomar, no la toma, y maneja toda la temática necesaria para poder hacer sus propios análisis y tener conciencia en ese sentido. Yo creo que uno de estos elementos, y creo que uno de los componentes más importantes, es que nosotros nos empoderemos, las personas que tienen la responsabilidad de alta gerencia, nos empoderemos del tema de resiliencia, porque al final somos los que vamos a tener que dar respuestas sobre eso. Podemos tener departamentos, áreas, funciones, lo que usted quiera en la estructura organizacional. Al final la responsabilidad de que la empresa funcione, permanezca y crezca es de la alta gerencia. Así Total. Que tenemos, por ejemplo, ahora en noviembre 2, tenemos una capacitación de continuidad de negocio del Buenísimo. Día 2 de noviembre al día 6. Es un ejemplo de lo que pueden tener acceso. Buenísimo. Pues mire, yo creo que vale la pena que usted nos comparta esa información de esa capacitación, a dónde podemos comunicarnos, cómo pudiéramos hacernos de un cupo en la misma para empezar a empaparnos de estos temas tan importantes, porque yo estoy seguro que desde el punto de vista empresarial, ningún empresario quiere que su negocio deje de funcionar. Y desde el punto de vista ya de la sociedad no se puede dar el lujo de estar viendo empresas que desaparezcan, porque esos son empleos que también desaparecen. ¿Cómo podemos participar de esta capacitación? Muy bien, el teléfono de nosotros es 809-378-6100 y la página www.b de Víctor, S de Samuel y A de Adolfo, consultores.com, es decir, www.bsaconsultores.com. Puedes llamarnos y en la página inclusive tiene un link para registrarse, y ahí también hay información más detallada del contenido de los cursos. Buenísimo. Es decir, que ustedes no podemos hablar de tecnología si no utilizamos la tecnología en nuestro servicio también. Claro. Entonces, y realmente la tecnología es la herramienta de innovación de estos días. Excelente. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y qué bueno poder compartir esto que realmente nos apasiona. Excelente, excelente. Pues muchísimas gracias al señor Viriato Sánchez de BSA Consulting. Qué bueno que hablemos de estos temas de continuidad de negocio. Yo creo que tenemos que empezar a poner en su justa dimensión lo que ocurre en una empresa y lo que ocurre en un entorno. Y cuando hablamos de riesgo, no necesariamente son, como decíamos, un riesgo de un huracán, un terremoto. Es el riesgo de que usted se quede atrás.
y Claro. que la competencia le pase por encima a la aplanadora y que dentro de 2 años usted ya no exista, sencillamente porque usted está vendiendo cosas que ya la gente... Mira, hay un cuento bien bueno de una tía mía que pasó un señor por su casa vendiendo candados. Y mi tía, que es una Sí. persona muy, muy jocosa, cuando el señor pasó vendiendo candados, él le dijo, pero mi hijo, tú te estás volviendo loco. ¿Cómo tú estás vendiendo candados si la gente ni siquiera sale de su casa? Nadie te va a comprar candados. Tú lo que tienes que salir a vender mascarilla. Que eso es lo que la gente está comprando, porque todos los días las mascarillas se rompen, se ensucian y la gente la bota y compra otra. Y el señor se le quedó mirando y dijo, buena idea. Y se fue, como a los 3 días el hombre pasó vendiendo mascarillas. Wow. Y se paró en la casa de mi tía y le dijo, óyeme, yo no sé cómo agradecerle, porque yo tenía como 5 días caminando por la calle vendiendo candados y no había vendido el primero. Eso es correcto. Entonces, ese es el riesgo, de que usted salga por la calle hoy en día a venderle candado a gente que no está saliendo ni siquiera de su casa. ¿Qué candado Sí. va a poner si ni siquiera saliendo de la casa está? Así es. Bueno, muchísimas gracias, señor Viriato Sánchez. Gracias Gracias. a Altis, quien es el patrocinador de todas nuestras entrevistas. Vámonos a un break comercial. Cuando regresemos venimos con noticias económicas. No estoy en noticias negativas económicas, vengo con noticias positivas económicas. No quiero nada negativo en mi vida. Por el amor de Jesucristo.